No, así que primero, bueno, darte la bienvenida, gracias por tu tiempo y el espacio que nos vas a dar ahora, por tus respuestas. Y nos parecía, bueno, como para empezar, queríamos primero saber cuándo generaste el perfil de Instagram que es Panoramas Accesibles y por qué, qué fue lo que te motivó. Ya, mira, bueno, primero agradecerle la invitación. En general siempre trato de aceptar todas las invitaciones que se me hagan, pero esta la encontré particularmente entretenida, así que lo agradezco muchísimo. Y bueno, Panorama Accesible nace el 1 de enero del 2020. Y nace básicamente porque en aquella época yo estaba pololeando, como decimos en Chile, o de novia, o en fin, como se dirá en otros países, de novia, pero de novia, con una persona que tiene discapacidad a raíz de un accidente, mucho antes de que yo lo conociera. Y yo debo haber llevado como más o menos 3 meses de novia o pololeando con esta persona. Y a mí me encanta ir a restaurantes, ir a hoteles, vivir distintas actividades y panoramas. Y en esa búsqueda, saliendo con esta persona, me empecé a dar cuenta de que había muchas barreras, había muchas dificultades y sobre todo, más que las barreras y las dificultades, mi mayor barrera era la información. Yo buqueaba un hotel, lo reservaba, luego llegaba al hotel, decía que era accesible, efectivamente a lo mejor tenía espacio de giro, por ejemplo, pero la ducha tenía un escalón y el booking decía que era accesible. Y eso él lo tenía muy resuelto porque él llevaba 20 años desde que había tenido el accidente, entonces como que de algún modo yo siento que él había hecho el duelo, pero yo empecé a vivir el duelo en ese minuto. Entonces a mí me daba rabia, o me acuerdo por ejemplo una vez que fuimos al cine y el ascensor estaba malo, el elevador, y no pudimos ir al cine y tenía las entradas compradas. Entonces, y así muchas como instancias que me empezaron como a frustrar y me generaron frustración, y yo como buena descendiente italiano siempre he sido muy apasionada. Entonces en esta como situación de entre la rabia, la frustración, pero a la vez como la imperiosa necesidad de hacer algo, dije, voy a crear un Instagram como contándole a la gente lo que hacemos, porque quizá a otra persona también le sirve, pero siempre fue como desde, como un blog, como que era una cosa como voy a contar lo que fui a hacer. No tenía ninguna expectativa de tener una empresa, no tenía ninguna expectativa de tener un emprendimiento. Yo en esa época era gerente de personas de un grupo de tecnología. Estaba en un proceso de salida de esa compañía, pero muy, muy paulatino, que me venía perfecto. Entonces como que nunca me lo imaginé a lo que es hoy día. Y así nace, y nace así como en una piscina, en un hotel que estaba en unas cabañas que estaban unidas todas por pasarelas de madera que había encontrado en el sur de Chile. Y como que encontraba que lo estábamos pasando tan bien que era como necesario compartir esto con otras personas que fueran usuarios de silla de ruedas. En ese minuto yo pensaba solo en eso, que lo quisieran disfrutar. Y así partió como por esa experiencia personal. Y bueno, y ahí fueron pasando cosas como que bueno, me empezaron a seguir personas que o eran parejas de personas que tenían discapacidad, muchas mamás o cuidadoras de personas con discapacidad, y me empecé a dar cuenta de que esto era un mundo, o sea, como que había códigos, había una industria, había un núcleo de familias detrás de esto, y todo muy cerrado, todo muy circular, que todo giraba en torno a ellos mismos en el fondo. Como que ellos mismos saben las leyes, ellos mismos saben como se educaban entre ellos mismos, pero como me llamaba mucho la atención de que como que la información no salía de ahí. Y lo que yo quería era como que mi papá, que no tenía nada que ver con la temática, entendiera lo importante que era que a mi pololo no le podía decir, que es discapacitado, sino que ocupar el lenguaje correcto, por ejemplo. Porque cuando yo me puse a pololear, a mí también me pasó que empecé a, entre comillas, a estudiar y a decir como, cómo se dice, cómo decirlo correctamente, cómo no ofender al otro. Y yo también me equivoqué porque a mí no me hicieron clases para ponerme de novia con esta persona, en el fondo. Entonces,
me empecé a dar cuenta, y si bien yo había tenido toda mi vida una vinculación con el mundo de la discapacidad, entre comillas, porque estudié en un colegio, yo tengo 37 años, no soy para nada una niña, pero mi colegio era bastante inclusivo para la época, entonces yo tenía una compañera usuaria de silla de ruedas, yo en paralelo había una persona que usaba audífonos, que tenía hipoacusia, más arriba o más abajo había una persona ciega, usaría bastón, o sea, yo tuve una educación donde la discapacidad no era tema. Y eso yo creo que también a mí me sirvió porque cuando yo conocí a mi exnovio, yo me enamoré de él en el instante y para mí nunca fue tema que él fuera amputado sus dos piernas por usar silla de ruedas. Como que para mí era así como tiene el pelo café. No había ninguna... Como que no tenía el sesgo, ¿no? Esta cosa como, ¡ay, pobrecito! Cero. Como bueno, que te enamoraste. ¿Cómo? ¿Te enamoraste? Sí, me enamoré, pero además lo encontré como un grosso desde el minuto 1. O sea, me acuerdo como de la primera cita de haber llegado a estacionar, ¿no? Porque me pasó a buscar, habernos estacionado y lo veo como bajarse del auto y armar la silla. Y yo como que quedé alucinando, como que no podía creer como esta situación. Y bueno, hoy día somos muy amigos, no, ya no somos novios, pero una persona a la que aprendí mucho, al que quiero mucho, le tengo mucho cariño, y que definitivamente fue determinante en mi vida al final, digamos. O sea... No, te abrió un mundo y un panorama que evidentemente te resonó mucho con vos y que te hizo profundizar y acercar un montón de información valiosa a un montón de gente. Al principio contaste una anécdota sobre los hoteles, ¿no? Y esto de decir son accesibles y resulta que de repente en la bañera hay un escalón, lo cual los hace menos accesibles de lo que dicen. ¿Qué experiencias nos puedes contar en términos turísticos con relación a usuarios de sillas de ruedas? Porque en realidad nosotros en nuestra comunidad tenemos un montón de personas que forman parte de la comunidad, pueden no tenerlo, pero la mayoría tienen, y la verdad que estamos muy interesadas en indagar un poco, sobre todo en la accesibilidad en turismo, para personas con movilidad reducida, porque notamos esto, ¿no? Esta cosa de que en la comunicación se venden servicios que después no cumplen con la promesa de comodidad y de confort para las personas que tienen movilidad reducida, por ejemplo. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como acompañante de una persona con movilidad reducida? Sí, mira, si hiciera como un decálogo, partiría por entender que las personas en general en el mundo, y más aún en Latinoamérica, saben muy poco de la discapacidad y saben muy poco de inclusión y menos de accesibilidad aún, ¿ya? Y eso me enseñó primero que no me tengo que enojar. Yo al principio me enojaba mucho, pasaba indignada, como que salía a la calle, no sé, íbamos a estacionarnos y me enojaba porque estaba ocupado el estacionamiento, iba a un hotel y me enojaba porque tenía el escalón, y luego entendí que esa persona no tenía idea de lo que estábamos hablando. No sabía, porque nunca había empatizado, no se había puesto en el lugar del otro. Y desde ese lugar creo que, si bien las personas con discapacidad, y al igual que todas las demás personas, tienen el derecho de que estén en igualdad de condiciones, tampoco nos podemos cerrar los ojos y pensar que las personas van a aprender esto como porque así como que se le levantaron al otro día y listo, y ya está, digamos, o porque hicieron una ley, entonces la gente va a aprender a utilizar el lenguaje correcto o a tener el baño específico. Entonces, de ahí yo creo que lo primero es preguntar, como indagar más allá de lo que dice la plataforma online donde uno hace la reserva. Como hay que hacer ahí, lamentablemente, y emprendimientos como el mío o muchos otros, lo que estamos trabajando es que ojalá no haya que hacer esa indagación adicional, sino que la información esté ahí de manera fidedigna. Yo creo que hay que dar un poquito más de información y explicar, porque también uno tiene el sesgo de que todas las personas usuarias de silla de ruedas necesitan lo mismo. Y eso en realidad no es así, porque ser usuario de silla de rueda manual y ser usuario de silla de rueda eléctrica no es lo mismo. Tener un hijo que usa un coche neurológico no es lo mismo que ser usuario de silla de rueda. Entonces, con el Instagram yo empecé a descubrir mucho eso, que lo que era accesible para nosotros
no era accesible para el que estaba al lado. Entonces, y por eso que para mí el valor de la descripción es tan importante. A mí no me interesa saber si el baño es o no es accesible. A mí me interesa saber cómo es el baño. ¿Se entiende? Ese baño, ¿cómo es? ¿De qué porte es? ¿Tiene espacio de aproximación o no? ¿Qué colores tiene? ¿Tiene contraste? O sea, como... Y si lo llevamos como al mundo del usuario de silla de ruedas, preguntar cosas tan básicas para un usuario de silla de ruedas o un acompañante de usuario de silla de ruedas como ¿de qué altura es la cama, por ejemplo? Porque hay hoteles donde definitivamente no vas a llegar a la cama, porque es muy alta. El espacio de traslado en tanto de servicios, de los servicios dentro de la hotelería dentro de la misma habitación. Muchas veces, claro, puedes entrar a la habitación, pero no la persona usuaria de silla de ruedas no alcanza a ponerse al costado de la cama, porque el espacio es tan pequeñito que no entra la silla. Entonces el espacio de traslado, de traspaso de la silla a la cama es por el frontis de la cama, ¿no? Y muchas veces ese frontis tiene un baúl. Entonces ahí tiene que el acompañante empezar a correr el baúl. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que yo tengo una discopatía en la espalda. Entonces a mí me pasó que a los 5 meses tenía un dolor de espalda terrible. Porque en el fondo yo empezaba a hacer fuerzas que mi cuerpo no estaba acostumbrado, pero es como para en el fondo ir supliendo este tipo de cosas. Claro. Y ahí es cuando yo digo, la accesibilidad no es solo para la persona que tiene discapacidad. Yo también la necesitaba y a mí también me hacía mal que no estuviese la accesibilidad. Y eso pasa mucho con las mamás cuidadoras, con los padres cuidadores. Entonces el espacio de aproximación en el baño, el alcance, los traslados, el tema del servicio. A mí me pasaba muchas veces que a veces podía llegar a un hotel o a un alojamiento que no era tan accesible, pero que la disposición del equipo humano que había en ese lugar era tan rica y era tan buena que como que la falta de accesibilidad pasaba como a segundo lugar. Y con esto no quiero decir que me da lo mismo. Compensa una cosa con otra, porque quizás podés resolver algunas cosas cuando hay una voluntad de resolución. De hecho, me acuerdo que en este alojamiento donde nace Panorama Accesible, eran unas cabañas en el sur de Chile, en Chillán, que yo las elegí porque tenían estas pasarelas de madera que conectaban estas cabañas y conectaban a la piscina y conectaban al comedor donde tú podías tomarte el desayuno. Si hoy día yo lo veo, después de haber estudiado un postítulo en accesibilidad y diseño universal, y después de todo lo que he aprendido, técnicamente era súper peligroso probablemente. Pero esas pasarelas permitían que, por ejemplo, nosotros autónomamente pudiésemos movilizarnos de un lugar a otro. Y ellos tuvieron un gesto que yo nunca me voy a olvidar y siempre lo digo. Al día siguiente que habíamos llegado, fuimos a tomar desayuno y cuando entré al comedor, la mesa que era nuestra tenía una silla. Y ellos se habían preocupado de sacar la silla del espacio donde se iba a sentar mi novio. Y eso, que puede ser una estupidez, una pequeñez, un detalle de un segundo que no cuesta plata, porque eso no cuesta plata, me hizo sentir que no era la única que estaba luchando con esto. Me hizo sentir que ellos habían entendido lo importante que era para mí disfrutar ese momento. Y siempre lo digo porque las personas tienen el sesgo de que ser inclusivos y accesibles es muy costoso, es muy difícil y es como algo inalcanzable. Y sí, hay aspectos que son costosos, requiere trabajo, pero también hay un montón de aspectos y acciones que son tan simples como esa de observar y entender y ponerte en el lugar de la otra persona. Porque eso era para nosotros. Pero, por ejemplo, al frente de nosotros, me acuerdo que había una familia que tenía 2 hijos y uno de los hijos, si no recuerdo mal, tenía, por ejemplo, autismo. Y me acuerdo como que ellos lo estaban viviendo muy cómodamente también. Probablemente porque no había mayores ruidos, porque era un lugar tranquilo. En ese minuto yo no hice el análisis, yo no sabía
prácticamente, de hecho no sabía de accesibilidad, pero tenía que ver con la calidez de las personas que atendían este lugar. Otra vez me pasó en otro hotel, que también era en Cabaña, es un lugar muy conocido en Chile, como en el centro como de la costa central de Chile, entre comillas, y pasaba una especie de tractor que te llevaba a la playa, porque las cabañas estaban como desde arriba y pasaba un tractor que te iba recogiendo y luego te llevaba hasta la playa, que era exquisita, había piscina y además estaba el acceso a la playa ya como pública. Y me acuerdo de ver este tractor y decir como, no hay ni una opción que nos subamos al tractor. Yo me imaginaba la escena, o sea, no había ni una posibilidad de hacer autónomamente en el fondo la transferencia, no. Pero la actitud del chofer del tractor de decir como, obvio que vamos, y como de ayudarnos, fue lo máximo. Nunca nos puso una cara, nunca fue como, chuta, ¿cómo lo vamos a hacer? O como se problemó, sino que fue como, ya, mire, ¿le parece que hagamos esto y esto otro? Ya, perfecto. Y yo creo que depende mucho de la persona, depende mucho también cómo anda uno, pero uno quiere pasarlo bien. O sea, como uno va a un hotel, uno va a una playa, uno va al cine, uno va a un restaurante, porque igual que todas las demás personas que están ahí, tú lo quieres disfrutar. Entonces cuando alguien te pone una cara como de, oh, qué problema, o chuta, ¿cómo lo hacemos? O tú como que automáticamente uno dice como, qué lata, qué desagradable como esa postura. Entonces, como esa actitud de, da lo mismo, lo solucionamos, como esa actitud positiva y de disposición, para mí vale mucho más que de repente tener una rampa, que, insisto, es fundamental. Pero a veces veo rampa y cruzo la rampa, pero llego adentro y me miran con una cara como de, me acuerdo, me miran con una cara como de, ¿ya? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, a veces la infraestructura completa está, pero la infraestructura mental, el sesgo es tan grande que la infraestructura te queda chica, aunque cumpla la ley. Y por eso que yo siempre digo, y eso lo he aprendido de las personas con las que he estudiado, que la ley es lo básico, pero si tú te quedas con la ley, siempre vamos a quedar cortos. Siempre. Sobre todo en Latinoamérica, que la ley es tan acotada. Además, en el fondo también todo se reduce a una cuestión de actitud y de voluntad, ¿no? La otra vez teníamos un Zoom con una chica especialista en turismo también y nos decía algo que me pareció tan básico y tan de sentido común, que es, vos podés tener todas las ciudades accesibles, ¿no? Con rampas, con micros que tengan el piso para abajo, ¿no? Que entonces podés subir la silla con más comodidad, podés tener todo, pero si no hay voluntad, ¿no? Y se pone un auto y estaciona delante de la rampa, por ejemplo, no hay accesibilidad que valga. Acá en Argentina pasa mucho eso, lamentablemente. Entonces, en el fondo no es solamente una cuestión de adaptar la estructura o la infraestructura, ¿no? Sino también de empatizar y de conectar nosotros, ¿no? Con las necesidades de todos, todos los que vivimos en el mismo espacio. Sí, yo a tu frase que me encanta, solo le sumaría que efectivamente no basta con la infraestructura, que sí tiene que ver con la voluntad, pero la voluntad también se forja. Y la voluntad y la empatía no logran desarrollarse si tú no tienes un básico de conocimiento. Yo no puedo empatizar con algo que no conozco. Entonces las personas en general piden mucho la empatía y piden mucho la voluntad. Y dicen, pero ¿cómo tan mala voluntad? ¿Cómo tan poco empático que se estacionó ahí? Es que la gente no sabe, no entiende. No sabe que ese espacio adicional en ese estacionamiento tiene que ver con que si no está el espacio, la persona no se puede bajar de su auto. No sabe que la persona va a bajar a una silla que va a armar al costado, en muchos casos. No sabe, claro. Entonces, cuando tú no sabes, ¿cómo empatizas? ¿Ya? Entonces, desde ahí yo también digo, a mí una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de la accesibilidad en Chile, una vez me dijo como o sea, si nos ponemos a criticar, yo podría estar subiendo a mi Instagram todo el día cosas que criticar. O sea, yo podría, entre comillas, como decimos en Chile, funar todo el día. Pero yo no gano nada con eso. ¿Ya?
que no estoy diciendo que en ciertas situaciones no apoya a la persona que funó, porque cuando a ti te duele esto, a mí también me dieron ganas, y yo un par de veces subí restaurantes donde no pude entrar. Dice como, oye, esto no es accesible. Restaurantes que eran de mis restaurantes favoritos, que me encantaba y que iba toda la semana y que no pude ir más, por ejemplo. Pero también hay mucho de que no saben, y eso pasa mucho en las redes sociales, pasa mucho en los servicios públicos, pasa mucho, entonces sí, hay una responsabilidad de la que hay que hacerse cargo, sí, pero si nadie te educó, nadie te enseñó, en el colegio no pasan accesibilidad y no pasan inclusión, ¿cómo empatiza? Si tú solo vas a empatizar con lo que conoces, no hay efecto espejo ahí. Es difícil. Entonces, sí. Por eso este tipo de instancias, y por eso que me interesa tanto, por eso estas cápsulas, por ejemplo, por eso conversar el tema, por eso abrir nuestros Instagram a aquellos amigos que no saben de la temática, que no están metidos. A mí me pasa que mi grupo, mi círculo como de hierro, mis más amigas con las que salgo y voy a bailar y salgo a comer, ellas de accesibilidad no saben nada. Pero ellas si van, no sé, a un aeropuerto o van a un restaurante y ven un baño accesible, me mandan las fotos. Y ahora se fijan, por ejemplo. Y antes no se daban cuenta. Mi familia lo mismo. Esto es como evangelizador, tú vas contagiando, ¿no? Y lo que yo anhelo es que todos nos contagiemos para que hagamos el cambio, porque si nos contagiamos entre nosotros mismos, pero nos quedamos en una isla, a lo leproso, no se difunde el mensaje. Entonces es muy importante hablar esto y sacarlo. A mí, hace un tiempo atrás, me pidieron de Atrápalo Chile que empezara a escribir sobre turismo y accesibilidad. Era una colaboración. Es que tú no puedes llegar a imaginar la felicidad que yo sentí cuando a mí me pidieron eso, porque era concretar de manera súper plausible la posibilidad de decirle a todas esas personas que les gusta el turismo, pero que no tienen idea de accesibilidad y de inclusión, lo importante que era. Entonces, para mí, esas instancias tienen un valor incalculable. Que me escuche alguien que no le interesa el tema, porque no lo ve, no lo visualiza, es donde, a mi juicio, es más importante llegar con la temática. ¿Y sobre qué escribiste o sobre qué estás escribiendo para Atrápalo? Atrápalo escribí como, yo diría que unos 10 artículos, si no me equivoco, distintas playas accesibles, escribí sobre cartas accesibles, cartas de menú, hotelería, ¿qué más? Deportes, si no me equivoco, accesibles. Bueno, toda esta info está buenísima. Si está publicada, después te voy a pedir si nos puedes compartir algo. Sí, porque pues, bueno para poder difundirla. Si ingresas a panoramaccesible.cl, abajo están como las colaboraciones o partners. Genial. Y ahí hay un link que te lleva directo como a mi perfil de Houdini, que se llama en Atrápalo, que somos como los especialistas escapistas, se llama. Ay, qué lindo, bueno, buenísimo. Vamos a empezar a hacer una lectura de eso y seguramente te vamos a estar molestando para pedirte permiso para compartir algunos artículos, algo de eso, porque la verdad que es un poco de lo que se trata esto y del sentido de nuestra comunidad, que por ahora es chiquita, pero la idea es que crezca cada vez más. Y mientras te escuchaba hablar, vos en un momento hiciste referencia a los aeropuertos, ¿no? Que me parece que es un punto importantísimo para hablar de accesibilidad. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué experiencia tuviste, tenés? ¿Tu mirada cambió después de estar en pareja con alguien que necesitaba? Cuando yo... Hoy en día a raíz de Panorama Accesible me he hecho amiga de personas que tienen distintos tipos de discapacidad. Antes de eso yo, igual, no sé, dentro de mi familia hay personas que tienen discapacidad, no física, cognitiva o psiquiátrica, etcétera, que uno no lo vivencia tanto en la estructura, ¿no? Pero yo, como me puse de novia o polola un poco antes de la pandemia, yo no alcancé a vivir el tema de los aeropuertos, porque después yo terminé mi relación con esta persona, pero es algo que yo viajo harto igual,
por ejemplo, en Chile viajo cada 3 meses a Concepción desde Santiago. Yo vivo en la capital de Chile. Y siempre estoy mirando y observando y veo y analizo a las personas usuarias de silla de ruedas y cómo se mueven en los espacios. Creo que, bueno, hay una variación infinita de la experiencia de las personas usuarias de silla de ruedas, si es que nos enfocamos en eso, en los aeropuertos, porque al menos en Chile, que es un poco lo que pasa en Argentina, ir al aeropuerto de Santiago de Chile no tiene nada que ver con ir al aeropuerto de Concepción, y no tiene nada que ver con ir al aeropuerto de Temuco, ni tiene nada que ver con ir al aeropuerto de Calama. O sea, las dimensiones, los espacios, el servicio es diferente, no hay un estándar, digamos. Sí creo que cada vez más se está colocando la temática lamentablemente a mucho como a crítica, a mucha mala experiencia, a mucho de falta de criterio, digamos, y que finalmente ha costado experiencias de placer que se han transformado en experiencias de mucha frustración para muchas personas. Pero creo que ya que exista asistencia, creo que va siendo, digo ya, como que alguien está colocándolo en el protocolo de servicios generales y está entendiendo que esto tiene que ir en el básico de la historia. Pero creo que falta mucho de educación. Yo creo que el corazón de esto tiene que ver con la educación escolar, de ahí para adelante. O sea, si nosotros queremos un mundo accesible e inclusivo, que va a ser así porque no existe otra opción, necesariamente tenemos que inculcar cambios en las generaciones futuras y por supuesto seguir trabajando nosotros en concientizar. Pero en los aeropuertos pasa mucho, por ejemplo, a nivel cognitivo, la incomprensión de instrucciones. A mí me pasa que el otro día iba muy atrasada a tomar un avión y decía A23, no, puerta 23, y había una 23A y una 23B, y yo estaba literalmente con los minutos como contados, o sea, iba a perder el avión, y llegué a la 23A, ponte tú, y era la 23B, y era al otro lado del aeropuerto, o sea, entonces tú decís como, ¿a quién se le puede ocurrir en el mundo poner una puerta de avión 23A y 23B que no estén al lado? Como que digo, es como lo básico de lo básico, ¿me entendí? Y yo no soy usuario de silla de ruedas y pude correr, llegué agotada, casi morí, y yo logré tomar mi avión. Pero eso, por ejemplo, si le pasa a una persona usuaria de silla de ruedas autónoma que no pidió asistencia, esa persona pierde el avión. Porque la cantidad de barreras y obstáculos y el ritmo de traslado no le habría permitido llegar. ¿Ya? Entonces, la cantidad de tiempo de anticipación con la que tienes que salir cuando tienes algún tipo de discapacidad, sobre todo física, para poder llegar a los espacios es mucho mayor. No solo no tiene que ver con la movilidad personal, sino que tiene que ver con que siempre hay una ruta alternativa, siempre hay un lugar por detrás, siempre el acceso común no es el acceso para todas las personas. Entonces siempre tienes que calcular un tiempo extra, ¿ya? Y eso en un aeropuerto muchas veces se torna conflictivo. O sea, claro que si en el aeropuerto el tiempo es súper valioso, así que no. Y te pasa mucho que tú calculaste algo, pero te encontraste, no sé, ahora uno viaja mucho como con la maleta de mano y va directo, ¿no? Pero, o sea, partiendo por el tema de la silla. O sea, ya de la silla para adelante es un temazo. Después, lo mismo que los conciertos. No te puedes sentar en cualquier asiento. Tiene que ser un asiento particular. Entonces, ¿por qué? Porque los espacios de los aviones, no, o sea, de hecho, una persona con obesidad mórbida, viajar en un avión es una tortura, porque no hay espacios adecuados. Yo no soy flaquita, o sea, soy una mujer de contextura más o menos gruesa,
y me pasa que siento que quedo con el asiento acá encima y no, estoy hablando como en los aviones en general, Sí, sí, sí. internos, En la clase turista. clase turista y entonces al final está bien, yo entiendo que por una cosa de ubicación de asientos, no pueden ser todos los asientos iguales y hay un negocio detrás que tenemos que vender más asientos, está bien, ok. Pero sí creo que podemos ir trabajando en el diseño, o sea, yo no sé ustedes, pero yo tengo 37 años, la primera vez que me subí a un avión tenía 8, es decir, han pasado prácticamente 30 años y los aviones han cambiado en estética, pero en comodidad no han evolucionado. O sea, el diseño no ha evolucionado de manera positiva, yo diría que más bien ha retrocedido. Y Yo eso creo que habla. en la clase turista tiene que ver con una optimización del espacio, entonces por eso estamos todos pegaditos, ¿viste? Uno Claro, atrás del otro. pero la Entonces ahí, optimización del espacio a coste de no entender la diversidad humana, me parece que no entendiste el negocio. Como no hay mejor negocio que entender a tu cliente. Y si tú no entiendes quién es tu cliente, no sé qué tan buen negocio estás haciendo finalmente, porque ya, ok, optimizaste un montón, pero con cuántas críticas en redes sociales porque hay personas usuarias de silla de ruedas que lo están pasando fatal. Y te estoy dejando fuera las personas mayores, las personas usuarias de bastón, las personas usuarias de otros elementos de apoyo para la movilidad, o sea, lo mismo, o sea, creo que hay ahí un temazo a resolver, digamos, probablemente los dueños de aerolíneas no estén muy contentos con lo que estoy diciendo, pero como que estamos en la era de la sostenibilidad. No, se supone que tenemos que hacer negocios de impacto positivo para el mundo, donde el centro es cuidar nuestro planeta y cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si nos vamos a trasladar por el mundo de manera incómoda, poco ergonómica y poco accesible, no sé si sea lo adecuado. Es más, estoy segura que no lo es. Creo que tiene que haber al menos un sector que no sea la clase más cara del avión, que te permita una movilidad interna más adecuada, o sea, y ni hablar de los baños. O sea, sí. Para mí eso es un enigma. Como yo cuando entro del agua o algún espacio digo, algo falló. O sea, cuando ya la entrada es del lado, porque hay algo que no está bien hecho. Y a mí lo que me preocupa es que las personas que hacen eso son personas que estudiaron, ¿ya? O sea, eso no lo hizo un niño o una niña de 5 años, lo hizo alguien que estudió para hacer eso, ¿ya? Y ahí está la responsabilidad de quienes nos dedicamos a las áreas que elegimos dedicarnos. Me pasan cosas como, por ejemplo, que ahora en este momento se está desarrollando desde el fin de semana, si no me equivoco, hasta el día 22, la Bienal de Arquitectura en Santiago de Chile. Infraestructura instalada frente a la Casa de la Moneda, ¿no? Que es nuestro palacio de gobierno. Y es una infraestructura que es del exterior, de hecho yo quería ir, ya se me quitaron las ganas, pero básicamente es una infraestructura como una especie como de bolsa metálica, no sé cómo explicarlo, gigante, expuesta frente a nuestra casa de gobierno, y que claro, parece muy atractiva, y donde se desarrollan distintas actividades, y resulta que no es accesible. No es accesible, se abre como con un velcro, no sé cómo explicarlo, es como si se abriera una cortina y esta cortina no tiene espacio no tiene ancho de paso, digamos, es como que tienes que meter así, como peor que una carpa le digo yo como es cuando nos vamos de camping. ¿No? Para un ingreso como más en vertical, no del ancho de pero que ni siquiera, porque pienso en vertical, pero pienso en mi abuelo y lo encuentro una incomodidad infinita, o sea, más allá del usuario de la persona usuaria de silla de ruedas, como que digo como una bienal que está organizada
por profesionales que estudiaron arquitectura, que me imagino además son profesionales destacados dentro de su desarrollo, o sea, como no cualquier persona organiza una bienal, ¿se entiende? Hacen esto. Y ahí es cuando vuelvo a lo mismo que decía anteriormente, es que no entienden, no están conectados con esto, no pensaron en las personas usuarias de silla de ruedas, no pensaron que iba a ir una persona ciega, no pensaron que podía ir una mujer arquitecta con su guagua en su coche. O sea, no lo pensaron. Y entonces mi cuestionamiento es, ¿por qué no lo piensan? ¿Por qué no lo ven? ¿Y por qué no lo ven? Entonces, y ahí me cuestiono y digo, claro, si en la carrera profesional no es un tópico, o es un tópico que pasó por aquí y se fue, ¿qué les pido? Pero el problema es que son los arquitectos que están construyendo el país donde estamos viviendo, ¿se entiende? Entonces, cuando son ellos los que cometen este error, mi cuestionamiento es decir, es que me da pena, me da rabia, pero también es no solo eso, sino que es como un grado de frustración de decir como pensar que hay tanta gente que está todos los días pensando en esto y luchándola, y hay otros que definitivamente no es que no les importe, es que es mucho peor que no les importe, es que no lo ven. Porque yo te aseguro que la mayoría de las personas que cometen este tipo de errores, cuando tú se los dices, lo entienden y lo pueden rectificar en una próxima ocasión. Pero acá el problema es que no hubo nadie que lo dijera. ¿Cómo nadie en esa comisión organizadora lo vio? ¿Cómo nadie lo pensó? Efectivamente, solo pensamos en ese ser humano estándar promedio perfecto. O sea, es como vivir en otro planeta, porque yo, ser humano estándar perfecto, conozco bien poco. No sé ustedes cuántos conocerán, pero yo muy pocos. Entonces, hay un tema de formación. Creo que la accesibilidad y la inclusión tiene que ser un contenido. Tenemos que adaptar las escuelas y los colegios no solo para que tengan programas de inclusión, es decir, adaptar el sistema para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino que educar en inclusión, educar en accesibilidad. Y además, a nivel de educación superior y de educación de postítulo y universitaria, tiene que ser un tema. O sea, tiene que estar en el onboarding de las organizaciones, tiene que estar dentro de las políticas, y con esto yo voy mucho más allá de las leyes, porque leyes pueden existir un montón. Pero yo no sé cómo funcionarán las leyes en Argentina, pero acá en Chile hay un montón de leyes, pero yo nunca he visto un lugar donde le hayan fiscalizado realmente el baño accesible a un restaurante después de que le pudieron el permiso de funcionamiento. Yo he visto baños que son fachada. Baños que pusieron el inodoro, el lavamanos, arriba, sin conexión al agua, solo para pasar el permiso. Y decir que tenían un baño accesible que no existe, que está ahí como una decoración de instalación de una obra de teatro. Entonces, ¿de qué te sirve tener leyes que no se fiscalizan? ¿De qué te sirve tener leyes si detrás de esas leyes no hay educación real, que cambie, que genere? Porque, por ejemplo, ahora en Chile hay una nueva ley, que todo esto creo que es un gran avance, que pide que las organizaciones con más de 100 trabajadores tengan al menos el 1% de su planilla de trabajadores tienen que ser personas que tengan algún tipo de discapacidad. Obviamente certificados con la credencial y que sí. Ok. Pero eso no alcanza, ¿verdad? Porque ya, tú lo contratas, pero ¿qué haces? Si las personas que trabajan en la empresa no saben de accesibilidad, no saben de inclusión, van a trabajar, nadie. Ya, entonces sale una nueva ley que lo que hace es que en el fondo aumentar la exigencia, es decir, como todas las empresas con más de 100 trabajadores van a tener que tener un gestor de inclusión, ¿ya? Es decir, va a tener que haber una persona dentro del departamento de gestión de personas o recursos humanos, como se le dice,
que sea una persona que estudie esto, que esté competente y que pueda desarrollar todo lo que implica tener personas que tengan discapacidad dentro de una organización, es decir, tener políticas, hacer un correcto onboarding, levantar las necesidades particulares o ajustes razonables que tengan estas personas, en fin. Ok, ya. Entonces ahora en Chile está todo el mundo, en todos los departamentos de gestión de personas o recursos humanos que tienen más de 100 trabajadores, están todos vueltos locos certificándose, haciendo los cursos. Yo misma doy cursos en algunas fundaciones sobre esto. Insisto, me parece tremendo avance porque hoy día esas personas que trabajan en gestión de personas lo están visibilizando, cosas que antes no visibilizaban. Ya, pero seamos realistas. Yo trabajo en el mundo corporativo hace más de 15 años. Yo soy psicóloga laboral originalmente, es mi primera profesión, digamos, es mi primer oficio, digamos. Trabajo en gestión de personas hace 15 años. Los departamentos de gestión de personas muchas veces ni siquiera tienen presupuesto. O sea, y estamos implementando una ley que dice que tenemos que tener toda esta infraestructura para recibir adecuadamente a las personas con discapacidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empiezan los incentivos perversos porque tengo que cumplir la ley porque si no me van a multar. Entonces yo he visto situaciones tan terribles como, por ejemplo, me han llamado personas para decirme, oye, ¿conoce a alguien que tenga discapacidad? Porque lo voy a contratar, necesitamos contratar a alguien, no tiene que hacer nada, no tiene que moverse de su casa, nada, es solo para cumplir la cuota. Entonces, cuando escucho eso, obviamente no tengo a nadie que recomendarle porque me parece lo más indigno que hay. Ahí yo digo, ¿hasta qué punto la ley genera lo que realmente buscamos? Este es el caso extremo de lo malo. Por supuesto hay organizaciones que lo están implementando increíble, que lo están haciendo muy bien y que probablemente estén obteniendo realmente diversidad e inclusión en sus organizaciones. Pero no basta con tener una ley. Tú tienes que educar, tienes que conversar y tienes que generar empatía para que genere cambios. Si eso no se educa y no lo conversamos y no lo exponemos, podemos tener 25 leyes más, pueden seguir pasando millones de multas, pero no se va a entender. Para mí el mejor ejemplo es los baños. Yo tengo así como una estadística de 10 baños accesibles que yo visito, 9 tienen un basurero que tiene pedal. ¿Se entiende lo que es el pedal? Que abre la tapa. Y yo digo, a ver, si el baño accesible lo van a ocupar personas que son usuarias de silla de ruedas, es decir, personas que en su gran mayoría no mueven sus extremidades inferiores, que no tienen mayor movilidad física, por ende tampoco van a poder hacer el movimiento para poder abrir ese basurero de manera fácil, como la persona que instaló el basurero, que es el elemento más económico que hay dentro de un baño accesible, pone un basurero con pedal. Entonces el problema, ¿es de plata? No es de recursos, porque el baño, se gastaron un montón de dinero en hacer ese baño, le dieron el espacio que correspondía. Hubo un diseñador en ese restaurante que hizo un lindo baño, probablemente, a su ojo. Pero el basurero es de pedal. Es decir, voy al baño, entro al baño, utilizo el baño y cuando quiero deshacerme de lo más básico que tengo que deshacerme en el baño, no puedo abrir el basurero. ¿Y eso por qué pasa? Porque las personas no se ponen en el lugar del otro, porque no hay empatía. Pero no hay empatía porque no saben. No saben. Nunca nadie les mostró. Entonces yo cada vez que voy a un restaurante, lo intento, hay veces que ya me agoto, y a veces ando con más ímpetu que otro, voy, trato de conocer al administrador del restaurante, y a veces ellos mismos me llevan a ver estos maravillosos baños, que siempre los felicito, porque en Chile son pocos los baños accesibles. Y siempre veo ese basurero y digo, está increíble tu baño, pero tienes un basurero de pedal. En el supermercado de la esquina, te aseguro que encontráis uno sin pedal, que te va a costar la mitad del basurero metálico con pedal que compraste, y que va a ser mucho más funcional. Y todos me miran con la misma cara, diciendo como,
Toda la razón, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Por qué no te pusiste en el lugar de los usuarios de silla de ruedas? Por eso. Súper Y simple. en el caso de encontrar lugares, como estás diciendo, ¿no? Como estás retratando, muy irregulares, o en el caso del tacho de basura es algo más chico y como vos decís es bastante más fácil de reemplazar, ¿no? Pero cuando ves, por ejemplo, espacios que no tienen baños accesibles o los que son cosas mayores, en realidad, ¿existe alguna entidad, algún ente, no sé, alguna persona, correo, dirección, página web, lo que sea, donde recurrir? ¿O para eso estás vos? Y todo, y toda No, la no, yo tengo, accesibilidad que se yo está tengo gestando un, en todo el mundo. tengo un espíritu cero fiscalizador. Yo, para mí, los restaurantes y los panoramas son mis partners. Yo lo que busco es contarle que su basurero está mal, pero yo no voy a publicar que su basurero está mal. Y si lo voy a publicar para educar a otro, no voy a decir dónde es. Muy simple, porque yo también trabajo, también tengo un emprendimiento y yo también me equivoco. Y cuando me equivoco, me gusta que me corrijan fraternalmente, pero no me gusta que me ridiculicen. Porque nadie tiene un emprendimiento y no le pone cariño. No, Eh, genial. En realidad, ¿sabes qué? Mi pregunta apuntaba a si hay si está legislado de alguna manera un espacio sí, donde por no desde el supuesto. O sea, castigo, no desde el castigo, pero si no sí, desde decir, acá, mira, tenés las normas para hacer esto así, así, así. O no existe, porque quizás estamos en proceso que también sería lógico, no, ¿no? Estamos por supuesto que se podría, es que podría entrar desde la ley Zamudio, que es que en el fondo por discriminación, probablemente. Eh, pero ¿cómo voy a ir a un restaurante a comer y a tomarme una piscola y voy a terminar en un juicio y contratando un abogado? ¿Se entiende? Entonces como eh, nunca he ocupado un teléfono de denuncia para denunciar un baño que no es accesible, siendo muy honesta. No he conocido ese teléfono. Sí he llamado a carabineros porque alguien está usando irregularmente un estacionamiento. Y sí he llamado a los guardias municipales, digamos, de ciertas municipalidades, porque hay alguien que está ocupando un estacionamiento irregular, y sí he esperado horas a alguien que está mal estacionado en un estacionamiento, solo para decirle, ¿usted tiene discapacidad? Y me he encontrado con personas que me dicen, sí, claro, a lo mejor tiene una discapacidad psiquiátrica, pero no necesitaba el estacionamiento. Entonces ahí también digo ya, criterio. No se lo pedí el certificado de que me lo muestre. Solo me basta con hacerle conciencia. Y así como también le he dicho a personas como, oye, no te puedes estacionar ahí porque ese estacionamiento es exclusivo para personas con discapacidad. Me dicen, no, pero si la administración del edificio me dejó. Entonces, cuando me pasa eso, me es más fácil, por ejemplo, etiquetar a un concejal en Instagram, mandarle la información. De hecho, tengo una amiga que es la Ingrid de Amputados Sin Límite, que de hecho le pasó el otro día que había había un error en unos estacionamientos en el norte. Ella está de vacaciones con su hijo tiene una amputación. Y por ejemplo, hizo esta denuncia como por redes sociales y lo rectificaron en una semana. Y ayer me etiquetó y me puso, oye, y publicamos la noticia de cómo lo arreglaron. Entonces, claro, te encuentras con esos casos donde tú haces la denuncia, lo acogen y lo rectifican y hay un cambio. Pero no siempre es así. Hay veces que haces la denuncia y ya está, y no te ves con nadie. Y me parece que también es parte, ¿no? de este proceso de cambio que estamos viviendo todos en todos los países, con mayor o menor conciencia, pero es un proceso, me parece, un camino de toma de conciencia. A mí me queda más tranquila, me deja más tranquila, más que pues, tú las redes sociales, que yo en general no soy muy denunciante, lo reconozco, no. Antes era más, ahora ya no, me cuesta más de cómo llegar a ese punto, pero también porque no tengo energía, como que se me agotó ese ítem, ¿no? Como que prefiero ponerlo en el círculo de mujeres, como, ¿me entendís? Como en otros tópicos.
Pero sí soy de decirle, de acercarme a la persona. Y lo hago comúnmente. Lo he hecho los últimos 3 meses. O sea, si voy a un restaurante y veo... Me acuerdo el otro día, fui a un restaurante muy, muy high acá en Santiago, así muy rico, y entro al estacionamiento. La persona que era tan bueno que este lugar como que tiene el valet parking, en el fondo te dicen estaciónese ahí. No era que tú eligieras estaciones, sino que estaciónese ahí. Y me dice, mire, está lleno, pero estaciones en el estacionamiento ese que está ahí. Bueno, no me voy a estacionar ahí porque el estacionamiento reservado. No, si en este edificio se puede. Usted estaciónese nomás. No se puede. No, sí se puede. Y yo como, no señor, no se puede. Así que me voy a estacionar ahí. No me estaciono. Pero en el transcurso que me estoy estacionando en el otro, obviamente llega otra persona a la que sí se estaciona. Y se estaciona en ese lugar. Claro. Entonces ahí, toda mi amiga esperando en el ascensor, mirándome con cara de como, oye, ya, pues la reserva del restaurante, te estamos esperando. Y yo ahí, estoica, como diciendo, váyanse, yo voy a llegar tarde, esperando que la señorita en cuestión se baje del auto, se estacione con toda calma, porque no la voy a ir a increpar arriba de su auto. Entonces tengo que esperar que ella se baje, yo ser una mujer educada y decirle, hola, ¿cómo estás? Disculpa que te moleste. Tú sabes que ese estacionamiento no es para que tú te estaciones, sino que es para personas que tienen discapacidad exclusivamente, que no pueden utilizar otros estacionamientos por el tema de las dimensiones del espacio. No, pero es que a mí ese señor me dijo que me estacione aquí nomás. Si no lo cambió su mamá, si no lo cambió su papá, si no lo cambió su profesor, y si no me quiere escuchar a mí, está bien. Yo me quedo tranquila con que se lo dije. ¿Ya? Y ahí me puedo ir a tomar mi trago e ir a comer los exquisites que me comí. Pero por lo menos me quedo tranquila de que no me dio lo mismo. No pasé de largo y dije, sí, se está haciendo mal. Aunque no tengas los resultados que querés, no es lo mismo decirlo que no decirlo, ¿no? Levantar la mano. Exactamente, como que me pasa que no me puedo quedar tranquila si no se lo digo. No me puedo ir a comer tranquila. Aparte porque me afecta emocionalmente. Entonces sí, sobre todo los estacionamientos siempre lo digo. Y me pasa, por ejemplo, acá en la esquina, yo vivo en un barrio, no sé si conoces Santiago, pero vivo en un lugar que se llama Bella Vista, que es un barrio más o menos antiguo, dentro de Providencia, veredas muy angostas. Y, por ejemplo, hay una botillería, que es el lugar donde nosotros compramos alcohol, que empezó a colocar estas como palometas, que son estos como carteles de madera, y ponía sus promociones. Hoy día 2x1, no sé, promoción piscola, no sé. Y tengo muy buena onda con él, he comprado varias veces en su almacén, y un día le dije, me preocupé que fuera un día que no había más público, para decírselo a él, y no dejarlo en ridículo ni mucho menos. Me acerqué y le dije, yo iba paseando con mis perros, le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Le dije, uy, ¿sabes qué? Hace días que te quería contar que esa palometa que tú tienes puesta en la vereda, que es una vereda de este porte, o sea, es súper compleja porque, por ejemplo, si viene una persona usuaria de bastón, una persona ciega usuaria de bastón, no tiene base, entonces probablemente no va a percibirlo, va a chocar, se va a tropezar. Y si viene una persona usuaria de silla de ruedas que ya angosta la vereda, no va a poder pasar y va a tener que bajarse a la avenida, y es una avenida importante de 3 filas, o sea, y autos rápidos. Me dice, es que tenéis toda la razón, nunca no lo había pensado, nunca más la puse. Entonces, pero se lo dijiste en buena, esperé el momento, y él lo entendió, tuvimos el momento para conversarlo. También me ha pasado que digo lo del basurero, la siguiente vez que voy al baño veo el basurero y cambiaron el basurero. Entonces, yo he aprendido que la mejor manera de generar cambios es decirlo como con mucho respeto y como enseñándole al otro con mucha humildad también. Porque eso sí genera la posibilidad de que el otro te recepcione la idea. Cuando tú vas como agresivamente o indignado, que también me pasó. O desde el reto, que la verdad que o no. Desde el reto se genera como que se levantan las defensas y te pasa desde que te echan de vuelta una pachotada, como diríamos en Chile, o como te tratan más o menos mal, o no hay cambio. Entonces,
de 10 veces a lo mejor van a haber muchas, que 4 o 5 quizás no haya cambio, pero a veces, mira, si dije 10 y con uno que cambia, como que igual ya digo ya, ok. Y por último, la niña que se estacionó en ese estacionamiento, quizás la próxima vez la va a pensar, porque quizás le da un poco de vergüenza. Se va a acordar, sin duda se va a acordar de vos cuando vea una espacio. Algún Yo chiste digo, como que digo, algo le quedará. Espero. seguro, yo creo que sí. Y me parece que así empiezan los cambios, desde lo chiquitito. No hace falta grandes cosas. Es el cambio de cada uno. Sí, yo también creo. Creo que tiene que haber personas para todo, para lo grande y para lo pequeño, pero a mí lo pequeño me suena bien y me acomoda también. Así que... Es que si todos nos movemos con cambios chiquitos, así generamos los cambios grandes también. Sí, lógico. Y aprender harto. Yo creo que en accesibilidad e inclusión, sobre todo, no hay una receta. ¿Ya? Hay mucho que aprender, hay mucho que innovar, hay que trabajarlo con harta humildad, porque de hecho ayer en la noche me pasó, en el Instagram yo siempre coloco la imagen, el texto que quiero colocar y luego pongo descripción de imagen y hago la descripción, ¿no? Y me pasa a veces que pongo textos muy largos y como que no me alcanza, te has dado cuenta que a veces colocas como que llega a un límite de texto. Y dije, bueno, el 2023 debería empezar a ocupar el texto alternativo. Si igual las personas que me siguen ya saben que existe la descripción de imagen. Y como, porque uno pone, yo también lo colocaba visible un poco como con este espíritu de evangelizar. Como que la gente vea texto alternativo. Y al menos se cuestione, ¿por qué esta tipa describe la imagen? Porque el texto alternativo en oculto, ocupando la aplicación, no se ve, solo lo va a percibir en el fondo el que tiene el voiceover o el lector de pantalla. Y yo hice una publicación, he hecho muy pocas publicaciones últimamente porque he estado con mucho trabajo, pero hice una publicación el 1 de enero, o sea, para cuando cumplimos 3 años, digamos, en Panorama Accesible, una publicación muy personal, qué sé yo. Y ayer una persona que conozco, que me sigue y que es una persona que usa lectores de pantalla, me pone un comentario y me dice, te faltan las descripciones de imagen. Y yo, 12 de la noche, aterrada, así como, no, pero ¿cómo? Si yo siempre me preocupo de esto, porque es como predicar y no practicar. Y veo y digo, no, ahí está, o sea, no lo puse en texto, está en la herramienta del Instagram de texto alternativo. Le escribo y le digo, oye, está. Le responde y le digo, oye, está en texto alternativo, porfa, confírmame. Le escribo además por interno y le digo, oye, pues, te le explico. Y me dice, no me funciona. Esas cosas pasan. Él, muy buena onda, me lo coloca ahí, me contesta por interno y me da la opción de rectificar. Es súper distinto que llegue alguien y me agarre y me fune y ponga panoramas accesibles, dice que es accesible y no pone descripción de imagen. ¿Te fijáis? Entonces, hay tanto esfuerzo detrás de un emprendimiento, hay tantas horas de quemarte las pestañas estudiando, para que venga alguien que no te conoce o que te tire como mala onda, y como que yo también tengo mucho cuidado con eso. Muchas veces, o sea, ¿sabes cuánta plata tiene que invertir alguien para poner un restaurante? Sí. Para ir a decirle, no tiene baño o se ve por tu todo basurero no es accesible. ¿Para qué? Entonces, eso me pasa. Como que creo que en buena la gente lo incorpora más, se agradece más, y porque a mí tampoco me gustaría. Como que trato de no hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Por eso todavía no logro rectificar si efectivamente el voiceover va a funcionar, porque traté de ocuparlo y lo encontré tan difícil que no fui capaz, pero pasa incluso a las personas que trabajan. Comentarios que tengas, porque si no tenés comentarios negativos, quizás funcionó. No sé, quiero llamar a otra persona a ver si le funciona o no. Traté de probarlo con el mío, pero me mané entera y dije, como, voy a terminar borrando el icono de configuraciones de mi iPhone, así que preferí, dije, como, estas palabras mayores. Ya lo vas a aprender, vas a ver. Sí, también es tiempo y aprendizaje. Bueno,